Bueno, buen día a todos. Ahora vamos a empezar con un nuevo ejercicio del tema de derivadas parciales y regla de la cadena. ¿Sí? Y el ejercicio, primero vamos a escribir el enunciado de este nuevo ejercicio. Nos dan una función f que va de R3 en R. Y la información que nos dan es la siguiente, sobre la función f. Y yo apelo que ustedes están viendo el video y lo pueden parar, porque voy a tener que borrar el pizarrón, ¿no? Pero les digo las condiciones que nos dan para la función f. Nos dicen que la función en el punto 0, 2, menos 3 es igual a 1. Que la derivada de f con respecto a la dirección, ojo, b en 0, en el mismo punto, 0, 2, menos 3, y ahora les digo quién es la dirección. Es 7 raíz de 2 sobre 2. ¿Quién es b? B no es ni x ni y. B es la dirección definido por este vector b en R3, ¿no? Es decir, es un vector de norma 1 que me apunta en la dirección. No tiene componente z, tiene componente x y tiene componente y. Y nos dicen que la derivada de f con respecto a w el 0, 2, menos 3 es igual a menos 13 raíz de 10 en el vector, cuando w es la dirección marcada por el versor 1 sobre raíz de 10 y 3 sobre raíz de 10, 0. Y me dan un tercer dato más. Déjenme anotarla así. Esta función, a ver, la función en 0, 2, menos 3 vale 1, dijimos. Y me dan un tercer dato. Que la derivada de f compuesta con alfa con respecto a t, y ahora les digo quién es alfa, ¿no? En el punto pi sobre 4 es menos 3. ¿Pero quién es alfa? Alfa es una función que va de R en R3, o sea, me va a dibujar una curva que es la siguiente. Alfa de t es coseno al cuadrado de t, coseno al cuadrado de 2t, 2 seno de 2t, y menos 3 tangente de t. Esta es la curva, no sé si se ve bien, espero que se vea bien. Acá dice coseno al cuadrado de 2t, 2 veces seno de 2t y menos 3 tangente de t. Entonces, fíjense, si ustedes agarran una función de R3 en R, ¿no? Que sería f, y la componen con esta curva, queda una función de R en R, ¿no? Porque, eh, ustedes, es una función de 3 variables, pero las 3 variables quedan dependiendo de un parámetro que esté. Entonces tiene sentido hablar de la derivada con respecto al tiempo de esta composición y da menos 3. Porque f toma valores, esta composición toma valores de R en R. ¿Por qué de R en R? Porque esta función va de R en R3 y esta va de R3 a R. Entonces la composición termina yendo de R en R. Está bien. Y la derivada de esa función con respecto al parámetro t, que parametriza uno de esos R, es menos 3. ¿Qué me está diciendo este dato primero, antes que nada? ¿Qué estamos conociendo a partir de este dato? Todavía no planteamos el problema, es primera parte del problema. Este dato lo que nos está dando probablemente es los valores de la función, obviamente me lo están dando en un punto dado, y
como la función depende de tres variables, ¿no? Es una función que va en R y depende de tres variables, hay tres derivadas parciales que seguramente son relevantes. La derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y me están dando tres condiciones de las cuales probablemente voy a poder despejar las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z en el punto 0, menos 2, 3. Me imagino que apunta a esto, ¿no? El problema. Además, fijémonos, si nosotros evaluamos esto en pi sobre 4, miremos, en pi sobre 4, me da coseno de pi sobre 2 al cuadrado, que es 0. Seno de pi sobre 2, que es 1 por 2, 2. 2, 2. Y menos 3 por pi sobre 4. En pi sobre 4 la tangente es seno sobre coseno, pero el seno y el coseno son iguales en pi sobre 4. Entonces me da menos 3, menos 3. Claro, me está dando, o sea, está bien. Esta curva evaluada en pi sobre 4 me termina dando el punto 0, 2, menos 3. O sea que esto también me da información sobre este punto. Entonces, está claro que esto es un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas que nos está permitiendo conocer las derivadas parciales de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y además nos están dando el dato que f es 0, que la función es 0, menos 2, menos 3, o sea, en este punto da 1. Buenísimo, ya entendemos para qué está este dato. Nos están dando la función y todas sus derivadas parciales. Buenísimo. Ahora vamos a ver el otro dato que nos da el problema. El otro dato que nos da el problema me dice, el problema dice, sea f la función dada por todo esto, que tengo que borrar porque tengo poco pizarrón. Pero asumo que ustedes tienen en mente, o sea, que tienen ahí anotado, pueden volver al minuto adecuado en el video y pueden volver a ver cuáles eran los datos. Ahora bien, el dato B que nos da el problema es una función B, que es phi de xy, que es 1 sobre pi, tangente común, no hiperbólica, de pi y sobre x, raíz cuadrada de 3, no, de x cuadrado, perdón, acá dice x cuadrado, debe decir, menos 3 coseno de pi por i y x más 4i. A ver, antes que nada, ¿qué tipo de función nos están dando? Es una función que va de R2 a R3, porque depende de dos variables, x e y, y toma valores en R3. Esta sería la componente 1, la componente 2, la componente 3 de R3. Va de R2 a R3. Estamos de acuerdo, ¿no? Y lo que nos pide, entonces nos dice que consideremos ahora la función compuesta, f compuesta con phi, que la vamos a llamar a esta función f compuesta con phi, qué sé yo, le vamos a poner un nombre, h, y nos pide el plano tangente, ¿sí?, a esta función compuesta en el punto. Entonces la pregunta es, entonces la pregunta sería, hallar el plano tangente al plano tangente correspondiente al punto menos 1, 1, h de menos 1, 1. ¿No? Al punto x y z igual a... Eso es lo que nos pide el ejercicio. Hallar el plano tangente en... O sea, el plano tangente, ¿no? O sea, el gráfico de esta función va a ser, y ahora los voy a convencer de eso, algo de la forma xy y h de xy. Ahora los voy a convencer de que h depende de dos variables. Y quiero, ¿cuál es el plano tangente en este punto del gráfico? A ver, primero, antes que nada, ¿está bien? A ver, todavía no... Este es el punto que nos piden, menos 1, 1,
menos 1 y 1, ¿no? O sea, nosotros estamos dibujando... Acá la afirmación que nos hace el ejercicio implícitamente, primera afirmación que tenemos que chequear, es que h es una función que va de R2 a R, si esto es cierto. Veamos. ¿Es cierto eso? F vimos que iba de R3 en R. Phi va de R2 a R3. Entonces, si yo hago F compuesta con phi, claro, el phi me agarra R2 y me lo manda a R3. Y la F engancha ese R3 y me lo manda a R. Entonces, esta composición sí, perfecto, va de R2 a R. Tiene sentido entonces el problema, por lo menos. O sea, está bien la afirmación que me está haciendo el problema que H va de R2 a R. De hecho, podemos ser más explícitos, ¿no? Es decir, a ver, la pregunta obviamente es un problema de regla de la cadena, ¿no? Porque voy a conocer las derivadas de phi porque tengo phi dado explícitamente, y voy a conocer las derivadas de f porque con las ecuaciones que vimos anteriormente sobre las derivadas parciales en ciertas direcciones voy a poder sacar estas derivadas. Y probablemente esté todo el problema construido para que todo dé lo que tenga que dar, ¿no? Ahora lo vamos a chequear. Pero, a ver, ¿quién es H? Vamos a anotarlo una vez, ¿no? Como para ver, ¿quién sería H? A ver, si nosotros anotáramos en forma explícita quién es H, que es F compuesta con G, es claro, es simplemente H de XY sería F evaluada en F va de R3, ¿no? Es una función que tiene 3 entraditas, ¿no? Entonces sería esto, la H. ¿No? Esto sería la H. La F, pero es una función que va de R2 a R, porque la F va de R3 a R. No sé cuánto es, pero no conozco la forma explícita de F, pero yo sé que va de R3 a R, o sea que esto toma valores en R, es algo que tiene una sola componente, ¿no? Digamos. Y va de R2 a R porque si bien acá hay 3 entradas, dependen de 2 variables, que es I, X, Y, X, Y, X. Y a ver, en ese punto que me están diciendo que es el menos 1, 1, porque ellos me estaban diciendo que yo averigüe en x igual a ver si está bien, en x igual a menos 1, e y igual a 1. ¿Qué tenemos? A ver, el h de menos 1, 1 es la f, a ver cuánto me da esto. La tangente de menos pi es el seno sobre el coseno, el seno de menos pi da 0. Da 0. Esta da 0. 1 menos 3, pero por el coseno de pi, que es menos 1, o sea, 1 más 3, 4. La raíz de 4 es 2. Y 1 menos 1 más 4 es 3. Es justo el punto que en cuestión... Esperen que acá hay algo que no me gusta nada. No me habré confundido en algo acá en este planteamiento. A ver, espere. X más 4y. Si X vale... probablemente acá, perdón, esto sea X menos X menos 4y. Esta sería tiene que ser correcta para que me coincida el punto, ¿no? A ver, esperen. Menos 1 más 1, menos 4 es menos 3. Está bien, vamos a diseñar el problema así, porque lo que tiene que pasar, esto es, este punto, cuando uno evalúa en x igual a 1, x igual a menos 1 e y igual a 1, me da el punto 0, 2, menos 3 del pizarrón anterior. Entonces ahí sí tiene, el problema está bien planteado. Si me diera un punto que es cualquier otra cosa, no sé cómo resolver el problema ahí. No sé si alguien sabría. Bueno, entonces se entiende. Yo tengo que ver, entonces voy a anotar gigante esta función acá arriba.
ya se entiende lo que me piden. El plano tangente, es decir, las derivadas parciales de h con respecto a x, las derivadas parciales de h con respecto a y el valor de h, que lo tengo, ¿no? Fíjense, esta función de la dato creo que valía 1, y tengo que averiguar las derivadas parciales de h, y para eso voy a tener que usar una regla de la cadena. Entonces déjenme anotar esta expresión, voy a borrar todo el pizarrón, y voy a anotar esta expresión gigante acá arriba, porque va a ser la expresión con la que voy a trabajar, y con la cual voy a empezar a derivar cuentas. Debido al poco pizarrón que tengo y que quiero escribir grande como para que se vea claro todo el cálculo que estoy haciendo, vamos a anotar esta fórmula arriba. A ver. X cuadrado menos 3 coseno de pi por i menos x menos 4i. Acá estamos bien. Entonces, quiero el plano tangente de esta función. F, sí, ¿no? Entonces, de nuevo, yo sé que ustedes tienen fórmulas para tratar con la matriz de derivadas, ¿no? Pero voy a hacerlo como, o sea, yo estoy dándoles una, o sea, miren, en vez de hacerlo como hace el libro, les quiero dar una forma, siguiendo la línea del video anterior, voy a hacerlo como que soy un alumno que se olvidó bien o tengo dudas qué fórmula usar con respecto a las matrices de las derivadas, ¿no? Y lo quiero hacer en forma pedestre. Es decir, quiero sacar las derivadas pertinentes sin recordar esa fórmula que está en los libros. Y lo puedo hacer. Porque, fíjense, yo para calcular el plano tangente viene dado por z. El plano tangente del punto 1, menos 1 y 1 sería z. La derivada de h con respecto a x en el punto menos 1, 1, ¿no es cierto? Por x menos menos 1 más la derivada de h con respecto a y en el punto menos 1, 1 por y menos 1 más la función h en el punto menos 1, 1. ¿Sí? De esta ya sabemos porque recién acabamos de ver que h en menos 1, 1 es lo mismo que f en el punto 0, 2, menos 3, y del primer pizarrón que anotamos, sabemos que esta cantidad vale 1. Entonces, acá esta cantidad ya sabemos que vale 1, y lo que nos queda calcular son estas derivadas parciales, y si conocemos estas derivadas parciales, vamos a conocer el plano tangente, es decir, la derivada parcial de h con respecto a x, la derivada parcial de h con respecto a y. ¿Y cómo hacemos? Sin acordarnos de nada. Bueno, acá lo que tenemos es esta fórmula. Así, sin pensarlo, es una función de 3 variables, que a esta la podemos llamar u, a esta la llamamos b, a esta la llamamos w. No, para no confundirlo con las direcciones que vimos en la transparencia anterior, perdón. Vamos a llamar a esta variable alfa, a esta variable beta y a esta variable gamma. Para que no se confunda con esas direcciones u y b que estaban en el pizarrón anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la derivada de h con respecto a x es igual, vamos a empezar con una función compuesta. La derivada de f con respecto a la primera variable, es decir, con respecto a la variable alfa, por la derivada de alfa con respecto a x. Pero la derivada de alfa con respecto a x la tengo. La derivada de la tangente, bueno, a ver, si la tangente, vamos a hacer la tangente de x, ¿no? Me estoy haciendo como un cálculo auxiliar. Es seno de x dividido coseno de x. ¿No es cierto? Y la derivada de la tangente sería coseno de x dividido coseno de x menos seno de x sobre el coseno al cuadrado de x por la derivada del coseno, que es, ¿no?,
Y entonces me queda, y la derivada del coseno es menos seno, o sea, me queda así. O sea que me va a dar 1 más seno al cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x, pero si pongo coseno al cuadrado de x de factor común acá, coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1 dividido el coseno al cuadrado de x. La derivada de la tangente, entonces sería 1 dividido el coseno al cuadrado de x. Bueno, si da 1 dividido el coseno al cuadrado de x, entonces esto me va a dar 1 sobre pi, 1 sobre coseno cuadrado de pi y sobre x, y tengo que derivar este argumento con respecto a x. Pi por i, a ver, pi por i dividido x, la derivada me da pi por i, y la derivada de 1 sobre x es menos 1. Bueno, le voy a poner un menos acá. 1 sobre x cuadrado. Más. Esto es la derivada de f con respecto a alfa. Ahora necesito la derivada de f con respecto a beta. Por la derivada de beta bueno, vamos a hacer la derivada de beta con respecto a x, que es 1, esta es más fácil, dividido la raíz de x cuadrado menos 3 coseno de pi por i, por la derivada de x cuadrado, que es un medio, y me bajo en un medio y me queda un 2x cuadrado, se me cancela el 2 con el 2 y me queda x. Esta sería la expresión. Y la derivada de f con respecto a gamma, esta está más fácil, por la derivada de gamma con respecto a x, que en este caso da menos 1. Bueno, esto es genérico, esto es para cualquier punto, ¿no? Pero ahora la voy a especificar, ¿no es cierto? O sea, la derivada de h con respecto a x, ahora yo quiero, ¿en qué punto? El punto es menos 1. O sea, yo quiero la derivada de h con respecto a x, porque acá la dejé genérica, en el punto menos 1, 1, y esto es lo mismo que menos la derivada de f con respecto a alfa, ¿en qué punto? Cuando x vale, recién vimos, cuando x vale 1 y menos 1 y vale 1, esto vale 0, 2 y 3, en el punto 0, 2, menos 3, que es una de las derivadas que vamos a sacar, ¿no? Alfa, está bien que acá se llama alfa, pero piensen, no se confundan mucho con la natación, lo llame alfa, beta, gamma, y si en un momento, porque me conviene, vuelvo a llamar a estas variables x e y y z, o sea, no quiero que se confundan este x, si yo llamo x y z esto, no quiero que se lo confundan con este x y, o sea, son tres variables, alfa es la primera, beta la segunda, gamma es la tercera. Creo que no hay lugar a confusión con esto. La cuestión es que la derivada de f con respecto a alfa en 0, 2, menos 3, esto es alfa, beta, gamma, por la derivada, por esto evaluado en el punto menos 1, 1. Se me va el pi con el pi. El x cuadrado vale 1, y el coseno al cuadrado de pi por i sobre x me da, a ver, coseno cuadrado de menos pi. El coseno al cuadrado en menos pi es menos 1, pero elevado al cuadrado da 1. Y la i vale 1, 1 dividido 1 dividido 1, bueno, da 1. Esto me da 1. Muy buena, menos 1. Más la derivada de esto con respecto, la derivada de f con respecto a la segunda variable, que acá la llamé beta, en 0, 2, menos 3, por x, acá lo evalúo en 1, y esta raíz cuadrada vimos que daba 2, ¿no? Sí, 2, un medio. Menos la derivada de f con respecto a gamma, también evaluada en el punto 0, 2, menos 3. Entonces, esta es la primera fórmula que tenemos. Bien. Veamos ahora, y tenemos que averiguar estas tres derivadas parciales. Y con eso ya está bien. Y veamos ahora la derivada de h con respecto a i. Así a lo bestia, ¿no? Sin usar ninguna fórmula especial. La derivada de h con respecto a i sería
esta fórmula la voy a dejar recuadrada. Y espero tener espacio, como para que, no sé si voy a tener espacio, bueno, ruego tenerlo. A ver, la derivada de h con respecto a i la calculamos en forma análoga, en el punto menos 1, 1, y nos da la derivada de f con respecto a alfa, también el mismo punto, ¿no? En 0, 2, menos 3, esto es un 0, no sé si se ve bien, por la derivada de esto con respecto a, ahora con respecto a i, porque ahora tengo derivada de esto con respecto a i, y esto me va a dar 1 sobre pi, 1 sobre el coseno al cuadrado de pi por i dividido x, ¿no? Por la derivada de esto con respecto a i que me da pi dividido x. ¿Bien? Pero como no tengo espacio y quiero dejar anotada la formulita, ¿cuánto da esto cuando lo evalúo en menos 1, 1? Bueno, también me va a dar un 1, el pi se me va con el pi y acá va menos 1. O sea, esto también me va a dar menos 1, entonces esto me va a dar un menos 1, más la derivada de f con respecto a beta, en 0, 2 menos 3, por la derivada de esto con respecto a beta, que es 1 medio dividido la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3 coseno de pi por i, por la derivada del coseno, la derivada de esto, que la derivada del coseno es menos seno, entonces me bajo un 3 seno de pi por i por un pi. Y lo tengo que evaluar también en menos 1, 1, esto me da 2, me da 1 más 3, sí, esto me da 2, pero el seno de pi por i vale 0. El seno de pi por i, el seno de pi por 1 vale 0. O sea que este término no aparece acá, no aporta nada. Justo acá tengo un lindo 0. Entonces tengo el primer término, el segundo término, y el tercer término es muy fácil, porque es la derivada de f. Y le voy a poner un menos porque yo ya sé que me va a aparecer un menos. O sea, sería un más, la derivada de f con respecto a gamma en 0, 2 menos 3, por la derivada de esto con respecto a i, quedaría un menos 4, entonces tendría un más, pero con un menos 4 me quedaría un menos. Listo. Entonces ya tienen claro que yo lo que necesito calcular son estas tres derivadas, ¿no? La derivada de f con respecto a la primera variable en el punto 0, 2, menos 3, la derivada de f con respecto a la segunda variable en 0, 2, menos 3, y la derivada de f con respecto a la tercera variable en 0, 2, menos 3, y con eso voy a estar hecho. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ahora voy a ir al primer pizarrón, que lo voy a volver a copiar, y voy a calcular estas tres derivadas. ¿No? Y entonces, o sea, fíjense, lo único que me falta para calcular el plano tangente son conocer estas derivadas. Una vez que conozco estas derivadas, como conozco el valor de la función, ya está, el plano tangente está. Pero vamos entonces al primer pizarrón que habíamos anotado. Entonces, nos dicen que la derivada de f, a ver, vamos a empezar. La derivada de f con respecto a b, a la dirección b, y me dicen en el punto que me interesa, que es 0, 2, menos 3, era 7 raíz de 2 dividido 2. Y la dirección b era raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 y 0. ¿Cómo voy a asumir que la función es diferenciable, ¿no? en el punto? No me voy a meter a pensar, elucubrar cosas como que la función, que la derivada direccional no coincide con el gradiente por la dirección. No voy a pensar ese tipo de cosas, voy a pensar que estoy en una situación más o menos suave,
¿sí? O más o menos copada, que no hay ningún tipo de zona puntiaguda o algo raro. Entonces yo, acá la afirmación que voy a hacer es que esta derivada direccional, ¿qué es por definición? ¿Qué me está diciendo esto? Aunque no es necesario para el ejercicio, está bueno asociar con todo lo que estamos viendo. Esta derivada direccional es f el 0 más raíz de 2 dividido 2h. 2 menos raíz de 2 dividido 2 por h, menos 3 más 0, porque 0 por h más 0 por h, o sea, menos 3, menos f en 0, 2 menos 3, todo dividido h, y estoy tomando el límite cuando h tiende a 0. Pero en una situación buena o regular como la que estoy pensando, esto es lo mismo que multiplicar y que el producto escalar de raíz de 2 dividido 2, o sea, del versor, menos raíz de 2 dividido 2 y 0, por el gradiente, es decir, la derivada de f con respecto a alfa. Si quieren, para seguir la notación del pizarrón anterior, la derivada de f con respecto a beta y la derivada de f con respecto a gamma en el punto, evaluado en el punto 0, 2, menos 3. ¿Está bien? Es esto. Esto es igual a esto porque estoy asumiendo diferenciabilidad. ¿Sí? Entonces, voy a usar esta fórmula, porque esta fórmula involucra las derivadas parciales que estoy buscando. Entonces, lo que me dice esto que está acá es, bueno, hagamos este producto. Esto es lo mismo que raíz de 2 dividido 2 por la derivada de f con respecto a alfa en el punto 0, 2, menos 3, menos raíz de 2 dividido 2 por la derivada de f con respecto a beta en el punto 0, 2 y menos 3, esto me da 7 raíz de 2 sobre 2. El otro dato que teníamos, esto es la primera ecuación. Una ecuación, ¿no? El otro dato que teníamos era que la derivada de f con respecto a w, miren el primer pizarrón, pero es esto, daba menos 13 raíz de 10. Dividido, no, menos 13 dividido raíz de 10. Y me daban un versor que era 1 sobre raíz de 10, el versor w era 1 sobre raíz de 10 y 3 sobre raíz de 10. Y 0. Entonces, si yo miro, ¿cuál es la información que tengo acá? Que la derivada de f con respecto a alfa en el punto 0, 2 menos 3 por raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. La derivada de f, no, perdón, ningún raíz de 2 sobre 2, perdón, por 1 sobre raíz de 10 menos 3 sobre raíz de 10 por la derivada de f con respecto a beta, también en el punto 0, 2, menos 3, esto es igual a menos 13 dividido raíz de 10. Ya tengo dos ecuaciones y casualmente con dos incógnitas, pero en realidad necesito tres derivadas. Pero bueno, esto está fácil de resolver. Y la tercera ecuación que tengo tenía que ver con que me decían lo siguiente. Bueno, era la condición de la curva. Ahora la voy a trabajar por separado. Pero ya que tenemos regalado una situación con dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos tachar el raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, que queda linda esta ecuación, o sea, me queda un 7, y tachar una raíz de 10, un raíz de 10, un raíz de 10, y tenemos esta ecuación. O sea, tenemos una ecuación de una forma. Alfa menos beta igual a 7, y alfa menos 3 beta igual a menos 13. Entonces,
no sé, ¿qué hacemos? A ver, restamos esta con esta. El alfa se me va y me queda 2 beta, es igual a 7 menos menos 13, o sea, 20, y beta vale 10. Y si beta vale 10 y alfa menos beta vale 10, vale 7, alfa tiene que valer 17. Entonces ya la resolvimos la ecuación. Ya sabemos que la derivada de f con respecto a alfa, o sea, perdón, alfa, la ecuación, perdón, para que no se confunda, a ver, vamos a llamar, no sé, psi y neta la ecuación, para que no se confundan las variables, ¿no? Esto sería psi y esto sería neta, ¿no? Y esto sería 2 veces neta. O sea, digo, para que no se confundan, acá puse como que fueran las incógnitas, ¿no? No importa, psi es la primera incógnita y neta es la segunda. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que la derivada de f con respecto a alfa, voy a anotar, la derivada de f con respecto a alfa es 10 y la derivada de f con respecto a beta en el punto es 17. Entonces, la conclusión de todo este primer razonamiento es que la derivada de f con respecto a alfa en el punto 0, 2, menos 3 daba, ¿cuánto dije? 17, y la derivada de f con respecto a beta en el punto 0, 2, menos 3 da 10. Pero me falta la derivada con respecto a gamma. Para eso me dan el dato de la curva. ¿Qué decía el tercer dato? El tercer dato me decía que la derivada de f compuesta con phi con respecto a t en pi sobre 4 es igual a menos 3 cuando phi era la curva, que esperen un segundo que necesito hacer una pequeña, muy pequeña pausa. Bueno, perdón, hice un segundito, una pausa. Siendo phi, acá me decían que phi era, me daban, perdón, estoy buscándola, acá está, alfa, perdón, no phi, alfa, perdón, la había llamado alfa la curva. Alfa, y alfa era la curva que era coseno al cuadrado de 2t, 2 seno de 2t y menos 3 tangente de t. ¿Y qué hacemos? Bueno, fíjense, ¿cuál sería la derivada de f compuesta con esta curva? Sería, o sea, lo que nosotros tenemos que considerar es la derivada de f en, o sea, ahora el alfa tiene esta pinta, o sea, esta es la composición, ¿no? Que me están pidiendo. Entonces, ahora en esta composición, esto es alfa, esto sigue siendo beta, y esto sigue siendo gamma, pero estos son funciones de una variable. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos acá? Lo que nosotros sabemos es que la derivada de todo este bicho con respecto a t en el punto pi sobre 4 da menos 3. A ver, hagamos esta derivada explícitamente. No es difícil. Es la derivada de f con respecto a alfa. ¿En qué punto? Si t vale pi sobre 4, a ver, ¿qué pasa si t vale pi sobre 4? Si t vale pi sobre 4, que creo que todavía acá se ve, el punto me da coseno de pi sobre 2, que es 0. Este punto me da 0. 2 veces seno de pi sobre 2, que es 1, o sea, 2, y menos 3, la tangente de pi sobre 4, que es 1 por menos 3 menos 1. Es el punto en cuestión. Entonces, la derivada de f con respecto, la derivada que me están diciendo, que es la derivada, a ver, la derivada de f compuesta con alfa con respecto a t, y en realidad no sé por qué estoy usando la palabra derivada parcial, si acá yo usaría la derivada total, porque ya la función resultante es una función que depende de una variable que es de t. Entonces, yo pondría derivada total, no derivada parcial. Pero en cualquier caso, esto sería la derivada de f con respecto a alfa, el punto. 0, 2 menos 3, por la derivada de alfa con respecto a t, que es 2 coseno de t.
pero 2 coseno de 2t, pero t vale pi sobre 4, o sea, de 2 pi sobre 4, ya lo evalúo en pi sobre 4, por la derivada del coseno, que es menos seno, de 2 pi sobre 4, y ojo que hay un 2, entonces la regla de la cadena me dice que además hay un 2 adicional. Entonces, por la derivada de 2t, que es 2, o sea que acá hay un 4. Pero creo que esto me da pi sobre 2 pi. Bueno, ahora vemos cuánto da. Más la derivada de f con respecto a beta, también en el punto en cuestión, en el punto 0, 2, menos 3, por la derivada de esto, que es 2 veces coseno de 2 veces pi sobre 4, porque t vale pi sobre 4, por 2, porque la derivada de 2t es 2, o sea, acá también hay un lindo 4, más el último término que sería la derivada de f. A ver dónde lo anoto. Bueno, ya sabemos que es un menos 3 tangente de t. Lo borro. Entonces tengo un menos 3 menos la derivada de f con respecto a gamma en el punto 0, 2, menos 3, por la derivada del menos 3 tangente, que el menos 3 tangente, no sé por qué puse menos, en principio acá sería un más la derivada de 3 tangente de t, la derivada de 3 tangente de, menos 3, no, perdón, la derivada de menos 3 tangente de t sería, a ver, menos 3 por la derivada de la tangente que dijimos que era 1 dividido coseno al cuadrado de t en el punto pi sobre 4, que en el punto pi sobre 4 me parece que el coseno al cuadrado vale raíz de 2 sobre 2. O sea que esto sería un menos 3, saco este 3 acá, y raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que sería 2 dividido 4, un medio dividiendo, o sea, es un 2. O sea, esto me da 6. Hagan la cuenta, pero a mí me dio 6. Y yo sé que esta derivada, porque me dice el problema, valía menos 3. Y acá ya estamos, porque tenemos, esta derivada sabemos que vale 17. A ver si llego con el pizarrón. 17 por 4, a ver, coseno de pi sobre 2, no, esto es 2 dividido 4, pi sobre 2 me queda. Coseno de pi sobre 2, 0. Esta no corta ni pincha. 0 más 4 por coseno de pi sobre 2. A ver, déjenme pensar. Coseno de pi sobre 2 también me da 0. 0 más 0. Menos 0 más 0. Menos 6, la derivada de f con respecto a gamma, en el punto en cuestión, es igual a menos 3. O sea que la derivada de f con respecto a gamma, en el punto 0, 2, menos 3, es igual a 2. Entonces yo ya tengo las 3 derivadas parciales que quería, es decir, que tengo que la derivada parcial de f con respecto a alfa vale 17, con respecto a beta vale 10, y con respecto a gamma vale 2. 17, 10 y 2. Y si vuelven al pizarrón anterior, entonces ya está, porque habíamos, fíjense en el pizarrón anterior a este, que habíamos expresado todo en términos de estas derivadas, el plano tangente, las derivadas que necesitábamos para el plano tangente, la habíamos expresado en términos de esta derivada y nos faltaba calcular esta derivada. No puedo volver al pizarrón porque no puedo ver el video, está bien, pero lo que sí, o sea, una vez que tienen estas 3 derivadas, retrocedan 1 o 2 pizarrones y van a ver que habíamos expresado todo en términos de cosas que habíamos calculado y estas derivadas. Ya tenemos la derivada, el ejercicio está terminado. Reemplácenlo en 2 pizarrones que están para atrás en este video y ya tienen el ejercicio resuelto. Bueno, esto es todo, este es otro ejercicio.